Buenas tardes, esto es Nueva Argentina, Generando Conciencia Nacional. Este es el programa de LN, por lo tanto les pedimos que se suscriban a nuestro canal de YouTube de Línea Nacional, donde pueden replicar todos los programas que quieran, en videos, en bloques también, y pueden compartirlo en sus redes sociales, así ustedes también nos ayudan a generar conciencia nacional. No se olviden tampoco de activar la campanita para recibir notificaciones. Estoy a mi lado con Alejandro Gando, de un lado. ¿Cómo estás, Ale? Bien, ¿vos, Lucas? Todo bien, por suerte. Y del otro lado, un invitado muy especial que es Alejandro Suárez Zaponaro. Gracias por venir. ¿Cómo estás? No, gracias a usted por la invitación. Es un gusto estar en esta casa. Bueno, muy amable. Jorge Alejandro Suárez Zaponaro, perdón que se me fue, ahí está. Es abogado por la Universidad Católica de Salta y especialista en seguridad y defensa. Es profesional en diario El Minuto y es autor también de El Nuevo Derecho del Mar y la Defensa Nacional, un título que llama mucho la atención y suena muy interesante realmente. Vamos a hablar en el primer bloque la actualidad de la defensa nacional argentina, en qué situación estamos. En el segundo vamos a tocar un poco la defensa de Sudamérica y el contexto de lucha comercial entre Estados Unidos y China y el contexto de oligarquías financieras. Y finalmente en el tercero, recuperar la defensa nacional, que es en sí reconstruir Argentina en su conjunto. Así que empezando, Alejandro, ¿Argentina tiene actualmente defensa nacional? No, desde hace muchos años, muchas décadas. No, la verdad que no. Más allá que hay una estructura legal vigente, nunca se activó el sistema de defensa nacional, y un país que no tiene estrategia nacional, obviamente no tiene defensa. No sabemos a dónde vamos, así que no estamos. Son todas políticas de corto plazo o de indiferencia. La clase política hace muchos años que tiene una postura indiferente, y las consecuencias están a la vista, ¿no? Porque muchas veces se confunde defensa nacional con defensa militar, y que la problemática se circunscribe solamente a la problemática militar, y no, la defensa nacional es una problemática que tiene que ver con el desarrollo del país. Un país que no tiene gravísimos problemas de infraestructura y demás impacta en la seguridad estratégica del Estado. Eso es público y notorio, ¿no? Así que las consecuencias las hemos visto, de la tragedia del San Juan, los accidentes con medios aéreos, la vulnerabilidad del espacio territorial, bueno, un montón de cosas. No tenemos sistema de inteligencia estratégica nacional. La inteligencia se dedica a espiar por ahí si Juancito sale con fulanita y le tira un carpetazo. Bueno, eso es lo que pasa, y así nos va. Es gravísimo. Exactamente, es un contexto muy serio y un elevado nivel de vulnerabilidad, y obviamente eso lo perciben otros actores que operan especialmente en los espacios marítimos. Alejandro, vos habrás notado que en nuestra patria hay desgraciadamente muchas críticas a las Fuerzas Armadas. Sí. Y una de ellas es, ¿para qué sirven, digamos? O se ha tirado el mito de que no tenemos conflictos. ¿Hoy qué conflictos tenemos que justificarían realmente tener unas Fuerzas Armadas? Las Fuerzas Armadas son herramientas, ¿sí? Generalmente esa pregunta, tiene que ver con el reduccionismo, un tema ideológico que hace los sectores políticos, y de alto grado de ignorancia también. Eso yo lo he palpado de cerca. Argentina tiene escenario de conflicto. No podemos decir que no hay hipótesis de conflicto, porque sería vivir en el mundo del arco iris, y bueno, es un mundo fantasioso que las relaciones humanas son siempre de carácter conflictivo, hay un conflicto de intereses. Los conflictos, Argentina tiene conflictos de índole distinto, económico, distintos frentes. El principal escenario de conflicto que tiene para su seguridad estratégica es el conflicto del Atlántico Sur. Es el conflicto de las Islas Malvinas, Georgia y Sándwich del Sur. Ese es el principal escenario de conflicto que tiene la Argentina. Aparte de la interacción de otros actores que operan en el mar argentino. Después tenés también escenarios de conflicto que tienen que ver con escenarios no convencionales, que eso es motivo de debate académico, los llamados conflictos asimétricos. El crimen organizado, a qué nivel puede llegar, que puede ser una amenaza a la seguridad del Estado directamente. Eso es un problema también latente. Ahí tenés los conflictos más notorios que tiene el país. Hoy sabemos que tenemos varios recursos, ya sea como el litio, gas, minerales, el petróleo no solamente en Vaca Muerta, sino también en el mar argentino. ¿Esto justifica, digamos, la protección bajo la Fuerza Armada de ellos? Sí, obviamente. No solo, la protección de los recursos estratégicos pasa no solo por la capacidad militar de defensa, tiene también con la capacidad de toma de decisiones que tiene el país. Un país como el nuestro, que no tiene capacidad de toma de decisiones, que hay otros que toman las decisiones por nosotros, lo sabemos muy bien, porque estamos endeudados, porque estamos a la deriva, porque la clase política nunca se pone de acuerdo en nada. Es indudable que
la protección de esos recursos también pasa por esa capacidad de desarrollo. O sea, la Argentina depende para extraer su petróleo de capital extranjero, de tecnología extranjera, a un nivel que directamente otros toman las decisiones. No somos socios, digamos, abrimos la puerta y dejamos que otros hagan el trabajo. Ahí tenés esa es la principal vulnerabilidad que tiene la Argentina, ¿sí? Si vos querés seguridad en el control de recursos estratégicos o naturales o de alto valor estratégico, vos tenés que tener la capacidad, ¿no?, de ser socio. No digo de tener capacidad propia, porque el país no tiene esa infraestructura ni esa acumulación de capital que tienen otros jugadores a alto nivel internacional, ¿sí? Obviamente hay que repensar el redespliegue de las Fuerzas Armadas para controlar determinados espacios que son vulnerables desde el punto de vista estratégico. Eso es una realidad, ¿sí? Para evitar que otros tengan proyección de poder para controlar esos recursos. A ver, generalmente se cree que va a venir un Estado y nos va a invadir. Hoy las guerras se tercerizan. Estamos hablando de la exportación de proxies, secesionismo, separatismo. Hoy tenemos el fenómeno indigenista que mucho no le presta atención, pero había que poner un poquito de atención, más allá que es algo muy embrionario, pero puede causar problemas a largo plazo. Eso también tiene que ver, basa por soluciones de tipo política, por política de desarrollo, y obviamente el Estado se presenta a través de sus espacios vulnerables, a través de presencia de agencias determinadas, de empresas de Estado, agencias especializadas, hasta las Fuerzas Armadas. Los parques nacionales, por ejemplo, también dependen bastante de lo que es la defensa nacional. Los parques nacionales son todo un tema. Tenemos lo que es la Administración de Parques Nacionales, que no tiene capacidad tendría que haber una medida, no sé si las Fuerzas Armadas, tenemos nosotros Fuerzas de Seguridad Intermedia, sí, tendría que tener cierto capacidad. A ver, hay otros países que las Fuerzas de Seguridad Intermedia tienen funciones de policía ambiental. Por ejemplo, los carabineros italianos funcionan como policía ambiental. Acá tenemos delitos ambientales que no están reglamentados. Ahora el Código Penal lo va a debatir, vamos a ver qué pasa, porque tiene que ver con las jurisdicciones locales. Pero obviamente sí, los parques nacionales necesitan tener una vigilancia, obviamente a través de cuerpos de seguridad. No sé si cuerpos militares propiamente dicho. Porque el despliegue militar tiene que ver también con la percepción que tiene el vecino, ¿no? Y hay que manejar las escaladas. Hoy, un país con bolsillos flacos y con la vulnerabilidad que tiene que maniobrar con mucha delicadeza en el contexto regional. Más allá que las situaciones han cambiado a otras situaciones de otros tiempos, pero hay que maniobrar con cuidado. Ni subir la escalada, ni tampoco bajar, tampoco dejar que entre cualquiera, ¿no? Pero tiene que haber un grado de control. ¿Vos considerás, por ejemplo, hablando de seguridad y defensa, ahora que mencionaste los cuerpos intermedios, por ejemplo, además de que es algo que quizás muchos lo perciben con el sentido común, que es coordinar acciones entre seguridad, Ministerio de Seguridad y Defensa quizás, ¿habría otros ministerios que quizás se puedan coordinar también para salir de esta dependencia, por ejemplo, nombradas el tema económico, sí, y el tema de recursos? ¿Con qué otros se puede, por ejemplo, o cómo se podría realizar en ese sentido? Mira, alguna vez la ley de defensa prevé el Consejo de Defensa que sea como una suerte de gabinete ampliado, ¿no? Un gran organismo de debate estratégico donde se coordinen políticas concretas. Por ejemplo, vos tenés, en su momento se habló del Plan Belgrano, que era que al final quedó todo nombraron un funcionario que no sé bien qué hace, que cobraba un sueldo y se iba a su casa porque no hicieron nada. Bueno, ahí tenés una acción de Estado. Vos, a través de un espacio que consideras estratégico de alto valor, actúan un montón de agencias, van desde política de desarrollo, por ejemplo, que sea el plan de desaprovechamiento múltiple del río Bermejo, que es un plan muy antiguo. Puedes hacer un despliegue de determinadas agencias de Estado, inclusive la Fuerza Armada, si consideras que esa zona está sometido, es un área vulnerable. La zona que sabemos muy bien que es la panza vulnerable, el punto blando de la Argentina, es la Patagonia. Obviamente ahí, con despliegue de Fuerzas Armadas, pues también tener despliegue de otras agencias. Interactuar, ¿no?, con distintas acciones de obra pública. Por ejemplo, Chile tiene el Cuerpo Militar de Trabajo. El Cuerpo Militar de Trabajo es una agencia del ejército chileno que construye carreteras en zonas donde la empresa del sector privado no quiere asumir riesgos. Y eso ha permitido conectar vía terrestre de Punta Arenas hasta la que se llama la zona central del país. Ahí tenés un ejemplo, por ejemplo, cómo interactúan distintas agencias. Todos estos temas que abordamos, digamos, y que desgraciadamente pareciera que poco se tocan o nada se tocan en nuestra dirigencia política. ¿Crees que en este aspecto nuestra dirigencia política es parte de la solución o parte del problema? Y en este contexto actual, más que solución, son un problema.
hay una negativa porque, a ver, tenemos una visión, el país está en manos de gente, personajes muy sectarios y piensan en la próxima elección y en batallar con el otro, alianzas siempre fluctuantes y sometidos a soluciones que vienen de otros ámbitos o que responden a intereses internos también que no son... A ver, Argentina es una pugna de corporaciones, la corporación sindical, la corporación de los empresarios, la corporación del sector rural, son luchas de corporaciones y obviamente en esa pugna de corporaciones el sentido de los intereses nacionales siempre quedan como sesgados o postergados y así vemos como el país está a la deriva y otros países que son mucho más chiquitos en apariencia más chiquitos tienen las cosas más en claro, ¿no? Pero lamentablemente hoy como estamos viviendo el debate siempre ha sido intrascendente, ataques personales o soluciones de corto plazo o efectistas, o marketing también. Claro, el Estado debería ser, ¿no?, el que está por encima de los intereses corporativos, claro, para garantizar el bien común de claro, la nación. No hay que ir lejos. Vos tenés Uruguay más allá que tiene una división importante, por ello yo lo sé porque fui columnista en Uruguay, pero ellos tienen una visión puertas afuera que son todos uruguayos, ¿sí? Entonces ellos negocian, tienen en la capacidad de maniobra que tiene el país, que es un país chico, ¿no? Sí. Pero Chile es otro ejemplo. Chile, vos fijate, tiene los recursos estratégicos, está en manos del Codelco, la empresa estatal de cobre. Y puertas afuera, Chile tiene una dirección determinada. Puede estar de acuerdo o no de acuerdo, eso es un país de, digamos, economía abierta, bueno, etcétera. Pero hay un consenso general y ellos tienen una visión en consenso hacia afuera. Perú también logró, por ejemplo, en materia de defensa, generar consenso y ha logrado recuperar cierta capacidad de seguridad. Y eso lo ves más o menos. Brasil, bueno, ahora Brasil con el fenómeno Bolsonaro está un poco como... Pero hay ciertas líneas que ellos mantienen a largo plazo que se mantienen, eso es indudable. Pero acá no logramos generar un consenso en determinadas cosas a largo plazo. Eso es un problema muy serio. Pareciera notarse mucho la falta de un proyecto de nación en estas cuestiones, ¿no? Ya que se aspira, desgraciadamente, a solucionar temas, como bien mencionás, siempre por separado, estas corporaciones. Exactamente, la Argentina desde muchos años, para muchos pensadores, intelectuales, consideran que de 1930 Argentina no tiene un proyecto nacional. Directamente, el proyecto de la generación del 80 queda agotado en el año 30 y a partir de ese momento la Argentina estuvo a los tumbos, directamente. Y se restableció la Constitución a partir de 1983. Muchos pensaban, bueno, otra vez se puede debatir un proyecto de país. Y la Argentina, lo que uno observa es que pierde todos los trenes, ¿no? Todos los trenes. Hay otros países que están en una situación muy inferior a nosotros y tuvieron las cosas en claro, miraron a largo plazo y fijaron sus prioridades y bueno, tienen otra situación. Pero la Argentina sigue en un debate intrascendente. Así estamos hoy sin ferrocarriles, con un sistema de salud colapsado. Tenemos, por ejemplo, un problema de envejecimiento poblacional en determinadas zonas metropolitanas y eso es un problema a largo plazo. Muchos hablan, no, que la jubilación, ahí tenés un problema. ¿Por qué? Porque no se ve en el largo plazo. La tragedia de Once, eso es un ejemplo de un país que no vive el día a día, improvisa, y bueno, así estamos y así nos va. Así vivimos cada tantos años un incendio, un cepo cambiario, una crisis de deuda eterna y problemas, y cada vez un nivel de conflictividad mayor, ¿no? Donde ya la capacidad de algo se va reduciendo y eso en el largo plazo supongo que va a ser un problema muy serio. ¿Les parece que vamos a un pequeño corte? Enseguida volvemos y hablamos un poco del contexto de guerra comercial entre Estados Unidos y China. No se olviden suscribir a nuestro canal de YouTube. Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube. Estamos con Alejandro Suárez Saponaro, abogado y especialista en seguridad y defensa. Alejandro, la defensa nacional, ¿qué potencial tiene para crear vínculos con las patrias, digamos, hermanas de la región? Bueno, ese es un debate que yo lo he escuchado en la Escuela de Defensa Nacional. Nosotros hemos hablado de crear su sistema de seguridad regional. Obviamente a los vecinos no les interesa asociarse con débiles. Eso lo vemos con Brasil. Nosotros íbamos con el proyecto Gaucho, los brasileños nos salieron vendiendo almanaque. Con los chilenos fuimos también, que se formó una fuerza conjunta de paz, ¿no? Que tenía que ver con un mecanismo obviamente de bajar decibeles y conflictos, pero obviamente nunca logramos construir nada positivo. El avión UNASUR, no sé si se acuerdan, eso, bueno, otro disparate de los políticos en Argentina, pero no somos creíbles porque no tenemos largo plazo y porque no sabemos a dónde vamos.
Y nosotros creemos que vivimos en el mundo, como yo dije hace un ratito, en el mundo maravilloso del arco iris y todo es maravilloso y todos toman de la mano, y el mundo es muy distinto. El mundo es un mundo donde se juegan intereses, hay competencia, hay alianzas que son muchas veces pragmáticas o cambiantes, y obviamente donde se tiene en cuenta el interés nacional. Crear un sistema de seguridad regional demanda primero saber lo que vos querés como país, recursos y tener escenarios de confluencia con los países vecinos. Nosotros podemos construir ciertos escenarios de confluencia con los países vecinos hasta cierto punto. Hoy el escenario ha cambiado por cuestiones ideológicas y políticas. Brasil ahora tiene un alineamiento totalmente hacia Estados Unidos, hay un cambio total, y eso posiblemente dificulte la construcción de un sistema regional. Puede decir, pero ¿para qué? ¿Y por qué? ¿Y qué vamos a defender en conjunto? Lo que yo creo que la Argentina podía hacer es diplomacia de defensa. Lamentablemente nosotros fuimos tan brillantes y destruimos nuestra industria de defensa, y lo poco que podemos aportar ahora se ha reducido sistemáticamente. Diplomacia para defensa fue una experiencia, por ejemplo, que adoptó Suecia y que se acercaba a los países más chicos del Báltico. Después, bueno, obviamente por otro contexto los países se alinearon a la OTAN y bueno, es otra situación. Pero para aflojar tensiones con Rusia, Suecia les enviaba ayuda militar, entrenamiento, equipo. Bueno, Argentina podría trabajar en una diplomacia de defensa. Vos tenés a Paraguay, Uruguay. Bueno, Uruguay está viviendo, necesita muchas cosas. Y Argentina podría haber cooperado. Con Bolivia también podría haber cooperado. Pero obviamente nosotros nos dormimos los laureles y Bolivia hoy está jugando, está siendo absorbido geopolíticamente por Brasil. Hay una construcción de un ferrocarril, ¿no? Se ha metido Rusia. Volvieron fue a buscar ayuda a otro lado. Si ya que el que estaba al lado lo llenó de promesas ni hizo nada, obviamente se van a otro lado. Y bueno, así nos ha ido y así estamos. Así que es necesario construir para mí un sistema de seguridad regional, no solo por tema de defensa, sino también necesitamos tema migratorio, tema ambiental, crimen organizado, narcotráfico, crímenes informáticos, terrorismo, que estamos de alguna manera conectados con el terrorismo, aunque muchos no lo crean. Pero necesitamos crear canales de diálogo. Por ejemplo, crear agregadurías de policía o seguridad, cosas que existen en Europa. Europa y Europol. Ahora tengo entendido que en Mercosur hay algo parecido como un Europol sudamericano. Pero no está, no se da impulso. Y en tema militar siempre llegamos hasta intercambio de alumnos. Yo fui en la escuela de defensa, había alumnos extranjeros de países hermanos. Todo muy lindo, pero siempre llegamos a la hora de los hechos. La Argentina tiene un problema para llevarlo a cabo y no genera interés en el otro. ¿Por qué? Porque somos débiles y porque no tenemos constancia. Cambia el gobierno, o inclusive cada 2 años a veces cambia no somos constantes, no tenemos visión de largo plazo, entonces el otro no le interesa. En esta actual guerra comercial entre Estados Unidos y China, donde sabemos que ambos buscan mantener sus fuertes industrias y precisan recursos, los cuales viran y miran con bastante atención a lo que es Sudamérica, ¿no? ¿En dónde se encuentra Argentina en esta posición y mismo Sudamérica? ¿Qué están haciendo están teniendo en cuenta esto para ya sea aprovecharlo, defenderlo, lo que fuese? Mira, en la guerra comercial obviamente nos afecta de sobremanera porque somos países muy vulnerables. Hay algunos países que sí lo observaron y sí lo tienen. Chile, por ejemplo, está en una posición distinta a nosotros porque Chile tiene una alianza con Estados Unidos, tiene acuerdo de libre comercio, tiene otra postura, tiene otra política exterior, inclusive tienen otra relación con Washington. Obviamente a Washington no le interesa que el patio trasero haya una interdicción para controlar recursos por parte de Rusia y China, porque Rusia también es un actor que está apareciendo en este conflicto geopolítico de nuevo, está emergiendo como potencia con proyección global. Y obviamente en este conflicto comercial nos afecta, obviamente. Sí, el tema es cómo maniobrar con estas dos potencias de conflicto. Obviamente se cierran los mercados, los chinos van a querer vender lo que sea, ya que se les cierra el mercado a Estados Unidos. Es un juego de a ver quién es el más fuerte. En verdad es un juego de negociación, ¿no? Las negociaciones hay presiones, la guerra comercial, las políticas de Donald Trump, que obviamente muchas son vulneratorias de las regulaciones de comercio, inclusive van a irse a tribunales internacionales. Tiene que ver con eso, con ese toma y daca, ¿no? Y de disputarse áreas de influencia. Pero obviamente nosotros, ¿dónde estamos parados? ¿Qué lugar vamos a tomar? ¿Qué ventajas podemos sacar de ello? Bueno, te voy a citar un ejemplo. Camboya es un país hiperpobre del sudeste de Asia, y un genocidio, etcétera. ¿Qué hicieron Camboya? Camboya tiene buena relación con Estados Unidos. Hicieron un polo
trajeron empresarios chinos para fabricar calzado. Y los chinos reexportan calzado a Estados Unidos. Camboya vio el nicho de mercado, cómo aprovechar el conflicto para beneficiarse. Bueno, ahí tenés un ejemplo. Nosotros tenemos que buscar qué nicho, qué espacio, cómo maniobrar para sacar o sobrevivir de alguna manera a este conflicto global. Nosotros no hicimos un tratado de libre Unión Europea, que la Unión Europea busca el tratado de libre comercio. ¿Para qué? Porque obviamente se está perjudicando con el conflicto China-Estados Unidos, porque Estados Unidos dice a los europeos no le vendan a los chinos, etcétera, etcétera. Entonces se buscan otros canales. Otros ven la oportunidad, nosotros no sé, tenemos el sí fácil, por decir una manera, sí, y con mucha irresponsabilidad y sin debate como tiene que haberlo, pero se puede aprovechar. Obviamente para mí tendría que ser a nivel regional el debate, pero lamentablemente la región está fracturada, ¿no? Y va a ser difícil, pero bueno, Argentina tendría que buscar una oportunidad a ver qué ventajas puede sacar de esto, ¿no? Brasil es muy fuerte, ¿no? Obviamente, como mencionabas, en la región y también hablaste del tema ambiental. Se me ocurre preguntarte por el tema del Amazonas. Esto se ve, ¿no? En la falta de política regional, el tema del Amazonas, cómo las distintas potencias quieren disputar los recursos del Amazonas con pretensiones supuestamente de humanidad, ¿no? Sí, eso sí. Como siempre. Vos fíjate que la Amazonia, bueno, para mí Bolsonaro tuvo un comportamiento totalmente irresponsable con la Amazonia, porque él, para llegar al poder, se apoyó en sectores económicos que quieren avanzar con la frontera agrícola sobre la Amazonia. Él lo debe saber, pero bueno, él juega a veces con la bravuconada. Obviamente, una cosa es el discurso y otra es la acción, ¿no? Es como Trump abre la bocota, dice cualquier cosa y después por atrás las cosas son bien distintas. Pero bueno, tiene que ver con la política, los medios, etcétera. Para mí, Bolsonaro realmente sí, ahí estuvo mal. Y alertó y provocó la respuesta de otros actores, a tal punto que Francia, que es un actor que tiene intereses en la región, sabemos que tiene una posición colonial, la Guayana francesa es un lugar muy, muy importante, obviamente ellos tienen intereses, hay un interés, inclusive se ha hablado alguna vez de balcanizar la región, de que la Amazonia tendría que ser internacionalizada, lo han dicho abiertamente. Cuando dicen las cosas abiertamente, porque eso va a pasar dentro de 50 años, ¿no? Y hoy, en su momento, durante la gestión de Lula, y antes de Lula, ¿no?, se había empezado a crear el sistema integrado de vigilancia de la Amazonia para preservar, o sea, que Brasil hiciera lo que otros quieren hacer. Pero obviamente Brasil dice, yo lo voy a hacer en base a mis intereses o a mi política. Pero obviamente sí, falló, me parece. Hay una conferencia con una asociación de países amazónicos y quedó expuesto a la región, obviamente empezaba a mostrarse. Ahora estamos viendo como el mundo se le cae las caretas, por decir una manera, y muestran los dientes. El mensaje de Macron, que bueno, él no es que le interesa la Amazonia, el ambiente, los animalitos, porque Francia realmente es una potencia colonialista, depredadora directamente. Hay que ver lo que ha hecho en África y lo que ha sostenido en África. Obviamente hay otro tipo de interés por control de espacio, porque la Amazonia no solo tiene que ver con el pulmón, bueno, hay un manejo ambiental que nos afecta a nosotros, eso es lo que tampoco hay que decir a los brasileños, bueno, prendan fuego lo que quieren, nosotros, mira, no, o sea, a nosotros nos afecta ambientalmente también. Tiene que ver también con otros controles. Sudamérica tiene tierras raras y eso va a ser la disputa del siglo XXI, posiblemente del 2030 en adelante, y ahí hay otro trasfondo. Bien que mencionas aquí, volviendo un poco a lo que estábamos hablando de las tierras raras, así como el litio que hoy se utiliza tanto para baterías celulares, se lo llevan empresas chinas, el mar argentino, que hace poco habrás visto que se permitió la extracción petrolífera. Bueno, tenemos el tema de vaca muerta, el tema muy gordo del gas, bueno, la energía nuclear y más, todas estas herramientas que poseemos y que desaprovechamos desgraciadamente. ¿Crees que nos permitirían de alguna manera, digamos, pasar a un lado activo en esta guerra comercial entre Estados Unidos y China? Nosotros tenemos tierras raras. Mira, yo guardo con recuerdos una revista de tecnología militar y hay un artículo de un personaje estadounidense donde habla de tierras raras. Quienes hicieron estudios sobre tierras raras no fue la Argentina casualmente, sino la Universidad de Estados Unidos. O sea, fijémonos el nivel de inconsciencia que a veces tenemos los argentinos. Las tierras raras son un conflicto. En África se muestra ya abiertamente.
Detrás del genocidio de Ruanda estuvo también el tema del coltán, detrás de esas milicias que cometen atrocidades y someten a la gente a la esclavitud, está también este tipo de conflictos. Eso es el futuro, si nosotros no nos movemos y no hacemos nada. La Argentina tiene que recuperar capacidad de maniobra en el tema de recursos. Obviamente no tenemos capital, pero sí tenemos cierta capacidad de control. Lo que tendría que hacer la Argentina es utilizar el petróleo no como renta, como hacen las provincias, que es para una cajita que yo recaudo, me lleno de empleados públicos, después me votan y me reeligen indefinidamente, sino como instrumento de desarrollo. El petróleo no hay que mandarlo en un cañito y mandarlo afuera. El petróleo tiene que ser para industrializar y desarrollar el país. El gas debe ser para desarrollar el país. Ese es el gran debate que tenemos que plantear, ¿no? Cómo la Argentina puede desarrollar cierta capacidad para ejercer cierto control en el negocio petrolero. A ver, nosotros desmantelamos, hoy es muy difícil recuperar a corto plazo, pero tendríamos que revisar qué segmentos tenemos del negocio petrolero. Vos fíjate, Irán es un país que depende, la extracción obviamente lo hacen empresas extranjeras o con asistencia extranjera porque ellos no tienen, pero ellos dijeron el transporte marítimo. Irán Tanker es una de las más grandes transportistas de petróleo del mundo. Bueno, hay países que la vieron determinados segmentos del negocio para potenciar. Y también tenemos que salir de la dependencia del petróleo. Eso nos condiciona también con otros actores. Y eso también, la Argentina tiene un poder geotérmico, eólico, mareomotriz, hidroeléctrico. Fijémonos que todos los proyectos hidroeléctricos los han torpedeado de la década del 80 en adelante. Y todo duerme el sueño de los justos. Dice, no, llegó el crédito de los chinos, de no sé quién, y todo queda en la nada. Porque hay intereses que no les conviene para que la Argentina tenga capacidad hidroeléctrica, que tiene una capacidad enorme, el Paraná Medio, en el sur, bueno, etcétera. Y eso es indudable. La Argentina tiene que romper con la matriz y depender de los combustibles fósiles. Si nosotros rompemos esa dependencia, tenemos capacidad de maniobra. Alemania lo vio. Y hoy por eso Alemania es un actor importante, porque no depende tanto de los combustibles fósiles o del tema nuclear, que lo tenía que importar, porque ¿de quién dependía el uranio que importaban? De los franceses. Los alemanes dijeron no, por eso hoy Alemania tiene un peso también importante en el contexto. Bueno, tiene que ver también la seguridad energética, es otro debate pendiente. Bueno, vos mencionaste, por ejemplo, el tema, acabas de mencionar el tema de justamente depender del petróleo, de cómo los gobernadores, en una actitud cuasi saudí, se agarran de la renta extraordinaria del petróleo para mantener reelecciones indefinidas. Me hace pensar que lo que falta es un modelo federal que ponga al Estado-Nación, digamos, primero, o sea, el federalismo a nivel de nación primero. Sí, bueno, a ver, nosotros tenemos que hablar de... Los recursos naturales son dominio de las provincias, entonces es un modelo que promocionaron los conservadores en un debate cuando empezó el tema del petróleo en Argentina. Ese debate conservador prevaleció en la reforma de la Constitución de 1994 y hoy las provincias deciden muchas veces el tema de la megaminería con su impacto ambiental. Está bien, la minería hay que explotarla, hay que ver, hoy todo tiene impacto, la actividad humana tiene impacto ambiental, sí, en menor o mayor grado. El tema es que una cosa es que se lleven el cascote, ¿no? Como se lo llevan, sin valor agregado, y otra cosa es que tenga cierta beneficio de alguna manera al país. Y hay que cambiar ese modelo rentístico. Para eso hay que hablar de un debate sobre un modelo de desarrollo en un contexto de un mundo globalizado, altamente competitivo, y bueno, eso plantea no podemos estar perdiendo el tiempo si es el de la inflación, es un problema grave, ¿no? Pero debate siempre intrascendente, si el dólar está a 60 pesos, a 50 pesos, si Juancito, fulanito, y tenemos payasos en la televisión hablando tanta pavada junta. El debate profundo es otro, somos un país subdesarrollado y condicionados desde el exterior porque estamos endeudados, no cumplimos acuerdos, no tenemos política a largo plazo y no podemos vivir con la vaca, la soja y demás. Siempre vamos a estar supeditados a otros intereses. Si nosotros queremos no una hablando una superpotencia, pero si tenemos tener cierto grado de autonomía o margen de maniobra mayor al actual, no, obviamente hay que plantear ese tipo de cosas. Y el tema de las provincias que controlan los recursos naturales, eso se tiene que plantear y algún día se tiene que tomar el toro por las astas. Y justamente tomar el toro por las astas es lo que vamos a hablar en el tercer bloque, que es cómo reconstruir la Argentina y el modelo de defensa nacional. Ahora volvemos.
Seguimos en Nueva Argentina generando conciencia nacional. Si no lo hicieron, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y activen la campanita para recibir notificaciones. Estamos con Alejandro Suárez Saponaro, abogado y especialista en defensa y seguridad. Alejandro, para hablar un poco del tema de proyectos, ideas. Sí. Siempre acá en este programa hablamos de plantear un proyecto de nación para aprovechar nuestros recursos y generar un sistema industrialista, quizá como mencionás que tiene Brasil y tienen otras patrias que sí lo consideran, para terminar con el saqueo que sufrimos de parte de las potencias, ¿no? ¿Qué importancia tiene la defensa nacional en un proyecto de nación? La defensa, decimos que en español, es el instrumento por el cual se garantiza la continuidad histórica del Estado-Nación. Eso es la defensa nacional. La defensa nacional es desarrollo. Sin desarrollo vos no tenés defensa. Vos fíjate que los países que tienen conflictos y problemas son los países subdesarrollados, pobres, de institucionalidad débil. Cuando vos tenés la degradación de la institucionalidad, aunque vos tengas... Mira, el caso es Irak. Irak no tenía institucionalidad. Era un señor que gobernaba con un clan y hacía la dolce y piacere. Cuando se derrumba eso, aunque tenía fuerzas armadas importantes, entró en el caos. Inclusive lo ves, Siria también es un clan y obviamente cuando se tocaron determinadas cosas cimbró el país. ¿Por qué? Porque hay institucionalidad débil. En otros países hay institucionalidad fuerte y son los países que prevalecen a lo largo de la historia. Tienen cohesión nacional, que tiene que ver con un conjunto de valores e integración física. Vos fíjate que los países que tienen seguridad también están integrados físicamente. Nosotros somos un país que desmantelamos nuestros ferrocarriles, nuestras vías fluviales, nuestra marina mercante. Dejamos morir pueblos. Dejamos morir pueblos. Tenemos 400 pueblos en agonía en Argentina. Mientras tanto, el área metropolitana es cada vez más gente. A ver, el área metropolitana de la Ciudad de Buenos Aires y todos el municipio del conurbano son 3.800 kilómetros cuadrados donde viven 15 millones de personas. Después dicen, ¿por qué tenemos los problemas que tenemos? ¿No? Vayamos a vivir todos 20 personas en un monoambiente, vamos a tener problemas, vamos a pelear y vamos a pasar de pobreza y la vamos a pasar mal. Bueno, eso tiene que ver con ese concepto de país que a la deriva, ¿no? Porque el año 30 seguimos usando los trenes que pensó la generación del 80, las redes subtes, más allá de algunas extensiones que se han hecho, para como título de ejemplo, fueron pensadas a principios del siglo XX. Vos fíjate que había tipos que decían, pensemos a los 50 años. Y bueno, nosotros tenemos que hablar de muchas cosas. Por ejemplo, el tema de el perfil competitivo de la Argentina. ¿Por qué la Argentina no es competitiva? Más allá de la corruptela, el sindicalismo trasnochado, los empresarios que también hacen mucho mérito y los gobiernos que supimos conseguir, no tenemos infraestructura. Traer X cantidad de toneladas de soja al puerto de Rosario sale lo mismo que enviarlo de Rosario a Rotterdam. Estamos en problemas, estamos mal. No hemos desarrollado el ferrocarril, no lo hemos reconstruido acorde a una nueva realidad. O sea, los ferrocarriles se construyeron en base a los intereses de otro actor, otro contexto, etcétera. No tenemos puerto de aguas profundas, nuestros puertos están satelizados. Ahora posiblemente van a ser satelizados si Uruguay tiene puerto de aguas profundas. Y a Brasil. Eso tiene un costo. Destruimos nuestra marina mercante. No digo que el 100% del flete marítimo, porque eso no existe en ningún país del mundo, pero cierta capacidad que tenga el país. Se nos va en flete marítimo 3.000 millones de dólares y eso es porque nosotros un día un señor dijo, bueno, el mundo cambió y rifó la flota mercante, la rifó. Paraguay tiene línea mercante fluvial. Todas las barcazas que circulan en el río Paraná son de bandera paraguaya, porque los paraguayos tuvieron una política activa. Nosotros, ¿qué hacemos? El flete, el trabajo se lo lleva a otro. Somos vivos bárbaros los argentinos. No desarrollamos la cuenca del río, la cuenca del Plata, había que haber hecho el Paraná Medio. Eso hubiera permitido navegabilidad de barcos de 20.000 toneladas hasta el puerto de Barranquero. Imaginemos el puerto de Barranquero, lo que hubiera significado para el gran norte argentino. Bueno, hay que replantear un ordenamiento territorial, tenemos que discutir regionalización, microrregionalización. Hay que reestructurar el Estado. Tenemos mucho Estado en Argentina. El Estado pesa lo mismo que en Alemania. O fíjate lo que es el Estado alemán y lo que es el Estado argentino, que inclusive terceriza la ayuda social en organismos privados, los famosos piqueteros, todo eso son entidades privadas que más allá de lo político, nosotros privatizamos todo, le damos la plata. Y bueno, eso hay que romper con eso, hay que rediseñar el Estado, hay que plantear una gran reforma del Estado, plantear muchas cosas. No puede ser que la mitad del país mantenga la otra mitad del país. Eso a largo plazo es inviable. Eso es inviable. Y esas son discusiones que hay que hacer.
Por eso a veces hay gente que se enoja, dice los de afuera, yo que he hablado con negociadores que han estado con organismos de acreedor internacional, le dicen, no maten al privado. El privado es el que trabaja todos los días. Y nosotros matamos a la gallina, la de los huevos de oro, la degollamos directamente. Bueno, hay que replantearnos todo eso. Plantear un nuevo, obviamente no podemos seguir con el modelo agroexportador porque se benefician unos pocos, obviamente el perfil del sector agropecuario es de mano de obra intensiva, cada vez menos mano de obra, no es como en otra época, tenemos que replantearlo muchas cosas y ver que, a ver, tuvimos 25 años perdiendo el tiempo, ese es el problema. En eso, mientras nosotros de los 25 años estamos perdiendo el tiempo para reformar el Estado con populismo, con estatismo, con no estatismo, con esto, yendo y viniendo, otros dijeron, bueno, apostamos por el desarrollo. Y hoy son jugadores de primera. Siempre cito el ejemplo de Singapur. Singapur era un país que era un basurero, literalmente, ¿eh? Los ingleses se fueron, era un país con prostíbulos, con astilleros abandonados, era un basurero. Y dijeron los tipos, ¿qué podemos hacer? Fabriquemos televisores, fabricaron televisores con capitales japoneses. Eso le permitió al país hacer innovación tecnológica y desarrollarse. Y cuando se terminó el negocio de los televisores, los tipos habían tenido tal desarrollo, tal nivel, que ellos pudieron hacer una transición hacia otro modelo de desarrollo y hoy es una potencia económica. Corea también empezó fabricando y haciendo buscando asociado a un otro interés, ¿no? Argentina tiene que hacer lo mismo, buscar socios estratégicos, escenarios de confluencia para promover el desarrollo. Yo siempre cito el modelo de la esfera de prosperidad japonesa en Asia. Muchos países se desarrollaron porque se asociaron a Japón y buscaban escenarios de confluencia y hoy son grandes jugadores, ¿no? Hoy Corea del Sur es una potencia económica. Japón vino alguna vez acá a hablar con nosotros, pero nosotros parece que no le prestamos mucha atención y perdimos la oportunidad. Podríamos decir un poco que estas problemáticas, no solamente de defensa nacional, sino de marina mercante, industria naval y demás, son por la falta en realidad, como bien mencionás, de un Estado-nación fuerte, pero también yo iría, digamos, a la causa, a la problemática que es para mí de no hacernos la pregunta. A veces se dice, habrás notado, che, el Estado es muy grande, no queremos un Estado pequeño, y se cae en ese reduccionismo, a mi entender bastante berreta, que termina no planteándose la pregunta real que debería ser, ¿qué Argentina queremos? ¿Y qué Estado precisamos para esa Argentina queremos? Claro, bueno, el Estado sí, a ver, nosotros tenemos un país que nos fija prioridades. Vos tenés a un gobierno que creó la Dirección Nacional de la Movilidad de la Bicicleta. Y gastó le dio una señorita, claro, la contrató, le dio no sé cuántos millones de pesos. Y vos tenés a la ciencia, al proyecto espacial, que está un poco más tocando la puerta y diciendo, bueno, a ver si por favor me dan un pesito para ver qué pasa. Vos tenés la fábrica de aviones que sirvió para llenarse de gente, de amigos, de militantes y no fabricamos un avión. Bueno, hay cosas que se gastan. No es que digo que hay que dinamitar la fábrica de aviones. Es más, había que relocalizarla porque encima son terrenos prestados. Bueno, es una historia larga esa. Pero ese es el problema. Redimensionar el Estado, sí, hay que plantearlo. Sí, gastamos muy mal. Vos fijate, si vos vos dividís la cantidad que se gasta, por ejemplo, en asistencia a los menores institucionalizados. Los chicos tenían que comer, no sé, carne, de todo, comida de primera. Y vos ves que los menores institucionalizados están en una situación dramática. Los hospitales públicos, vos ves el gasto de salud a nivel macro, federal, provincial, municipal, y decís, bueno, pero esto se gasta mucho. Y vos vas a un hospital y gracias que haya un algodón. Hay que plantear cómo se gasta, en qué se gasta. Lo mismo pasa con la defensa. Nosotros gastamos lo mismo que Chile y tenemos fuerzas armadas que no vuelan, con exceso de cuadros viejos. La edad promedio de las fuerzas armadas son de 45 o 50 años. Somos fuerzas armadas envejecidas. El ejército tiene menos soldados que cuadros. Es una locura, es como tener una empresa y tenés muchos gerentes y no tenés obreros. Empleados. Llegamos a ese nivel de disparate, de organismos redundantes, organismos que solo Cristo sabe para qué están, que muchas veces para poner acomodados del poder de turno. Y no tenemos administración pública profesional. Tenemos que crear un sistema profesional que la gente ingrese por méritos. Y que el ascenso será por méritos y que el salario debe ser también por objetivos, porque acá si no el Estado está paralizado y eso hay que replantearlo.
Eso forma parte también del debate que nos queda, ¿no? Que algunos lo han hecho, pero bueno, duerme el sueño de lo justo en una biblioteca. Es una realidad. La defensa nacional, como la venís planteando, justamente es una cuestión más bien conjunta, ¿no es cierto? O sea, no se puede pensar en una marina mercante sin pensar en ferrocarriles o sin pensar en quizás crear industria ya para, como decimos, producir la materia prima y que no quede en materia prima sino en valor agregado. Sí, sí, obviamente. Argentina necesita tener valor agregado, ¿no? Sí, es indudable. La defensa, hablando de una perspectiva de desarrollo, es que el país tenga cierta capacidad de autonomía, incrementar la autonomía y reducir esa dependencia. A ver, volviendo al tema militar, el altísimo grado de dependencia logística que tenemos que tiene la Argentina de determinados insumos, ¿no? Llegamos a un nivel, ya estamos trayendo camiones de Estados Unidos, está bien, son compras de oportunidad, lo que uno quiere, pero por ejemplo, la Marina Armada Argentina compró 5 barcos a Francia, ¿no? Patrulleros de altura, de nulo valor militar. Nos endeudamos en $500 millones para traer algo que es para corretear, perdón el lenguaje que uso, pero para que ser gráfico, para corretear al pesquero chino que anda violando la milla 201. ¿Qué haría un país con 2 dedos de frente? Utilizaría, en vez de endeudarse en ese crédito, hubiera modernizado la flota de mar y las corbetas y las fragatas pueden tener el mismo uso, ¿sí? Y tienen valor militar. Nosotros no, agarramos, lo dejamos tirado y gastamos en otra plata. Esa es la lógica que hay que romper. O el avión Pampa, que lo dejamos tirado y queremos traer un avión italiano, ¿no? Un avión coreano y gastarnos... Bueno, igual no va a venir nada porque sabemos que fue toda una promesa electoral, pero esas son las decisiones disparatadas de la clase dirigente y ser pragmáticos y ser realistas, ¿no? En materia de defensa hay que trabajar en ese sentido, pero hay recursos nacionales, hay cierta capacidad. En su momento se hizo un estudio muy grande del Estado Mayor Conjunto, podía generar 28.000 puestos de trabajo, ¿no? Y hay un montón de elementos que puede producir la industria nacional, obviamente, con condiciones y demás. Obviamente hay que buscar socios extranjeros porque hay capacidades que se han perdido. Pero tenemos capacidad para hacer radares, por ejemplo, no hace falta traerlos de Francia. Bueno, pero ese es hay que terminar con esas pioladas, como se dicen, muy propia de la Argentina, y mirar un poquito para adentro y fomentar. Y obviamente salir afuera, porque la Argentina sí podía apostar por conocimiento de causa. Sé que hubo intereses inclusive de comprar equipos y demás, y la Argentina puede tener un perfil exportado en ese sentido. ¿Crees que parte de la reconstrucción de la defensa nacional debe hacerse por separado como para nosotros mal se propone, o tiene que ser parte de un todo, un proyecto integral e integrador, como es por ejemplo también que se reconstruyan los ferrocarriles, industria naval, marina mercante, todo en su conjunto? No, tiene que ser un conjunto. A ver, por ejemplo, el caso Armada, yo me he especializado, por decir de una manera, en temas más navales. La Armada necesita astilleros y para reparar sus buques y construir sus buques. Por ejemplo, si vos no tenés capacidad industrial en materia naval, obviamente no. Por eso, y eso beneficiaría también al ámbito civil. Un ejemplo clásico es Navantia. Navantia fue la antigua empresa nacional Bazán de España. Y ellos modernizaron toda esa infraestructura industrial con el programa de ayuda americana. Los españoles negociaron y dijeron, bueno, sí, te aceptamos los barquitos estos viejos que los transferí, que ahora somos amigos, pero la modernización la vamos a hacer en España, con insumos americanos. Y eso permitió un trasvase de tecnología, y hoy Navantia es un competidor a nivel mundial de industria naval. La industria naval española es muy competitiva. Hoy le vendió, hace unos meses, corbetas a Arabia Saudita, nos vendió a nosotros patrulleros los Halcón, de prefectura son de construcción española, un portaaviones a Tailandia en su momento, fue un hito eso para la industria española. Y bueno, eso es un ejemplo claro que el camino que podía seguir Argentina. Y infraestructura tenemos. Sí, como en el caso de China también, fue el gran desarrollo chino fue a partir de ir apropiándose de tecnología y conocimiento. Claro, asociándose. Corea también se fue asociando con los japoneses y fueron generando sinergia. Obviamente pues siguió su propio camino, ¿no? Pero la Argentina podía hacer lo mismo. Y también tiene capacidad propia, ¿no? Hay que aprovechar, hay que empezar a enlazar la ciencia y la tecnología con la producción, cosa que la Argentina tiene un problema muy grave. Para finalizar, acorde a tu libro, contanos un poco la importancia en la defensa nacional, lo que es el mar en este aspecto. Nuevo Derecho del Mar y Defensa Nacional es mi tesis de posgrado de la Escuela de Defensa, y ahí planteo que realmente la Argentina tiene una nueva frontera por conquistar, por ocupar. Hay estudios
que hay recursos, no solo la pesca y los recursos de hidrocarburos, sino los nódulos polimetálicos que hay en el lecho marino. Ese es el futuro de la Argentina, y la Argentina tiene que estar presente en esos espacios marítimos, a través de asociándose con otros actores que operan en la zona, con otros los grandes jugadores. Tenemos que negociar, tenemos que hablar para neutralizar el accionar de otros actores, llámese el Reino Unido o demás, o los que entran en colisión con nuestros intereses. Y en esa obra yo planteo directamente no solo la importancia de lo que impacta para nuestra defensa es el nuevo régimen del mar, el nuevo derecho del mar, sino también una perspectiva para crear un sistema integrado de vigilancia del espacio marítimo. Curiosamente el decreto de Directiva de Defensa Nacional trata el tema, así que me pareció algo, vamos a ver si lo implementa alguna vez, y desarrollar ciertas capacidades para ir escalonando y ir tener la capacidad decisoria en el mar, en el espacio marítimo. Obviamente estamos hablando de una armada con cierto perfil oceánico que va inclusive hablamos de restablecer el portaaviones, contar con un tipo, obviamente en un programa de largo plazo, y un modelo de defensa en el mediano y corto plazo también para lo que llama a estrategias de negación de área y antiacceso. Analizando las perspectivas que hoy tiene Argentina, podría ser una solución provisoria para tener cierta capacidad y disuasión ante el avance de otros actores. Bueno, para finalizar, que nos damos cuenta cuánto, no sé si concuerdan, por supuesto, cuánto hay por hacer, y no solo por hacer, sino por discutir, ¿no? Realmente, bueno, nos pasamos tanto tiempo discutiendo entre macrismo, kirchnerismo, cuál es menos chorro, cuál es más chorro los dos, cuál votamos, volvemos atrás, nos quedamos con el presente. Eliminamos, parece, esa discusión, ¿no?, del futuro, el futuro argentino, que creemos que esta discusión del futuro argentino se da discutiendo estas cosas importantes. O sea, realmente anhelamos desde este programa, de nuestro espacio político, por eso decimos tanto el valor de la conciencia nacional, que los argentinos empiecen a discutir estas cuestiones, empiecen a tomar conciencia de sus recursos, capacidades, historia, tradiciones, y empiecen a preguntarse. Yo soy convencido que si los argentinos nos preguntamos ¿qué Argentina queremos y a dónde queremos ir? No solamente no vamos a tener los políticos que nos lleven a ese lugar, sino que tampoco nos lo merecemos, no van a surgir de la nada, porque parece que no entendemos que esos políticos surgen del pueblo. En cambio, si esperamos esa solución de la misma casta política mediocre, totalmente atorrante, que nos ha traído a estos problemas, si esperamos la solución de esa misma casta política que nos saque este problema, creo que realmente no solamente estamos muy mal, sino que somos bastante tontos, pero no creo que seamos bastante tontos, sino que sí estamos un poquito dormidos. Es hora, creo, de empezar a despertarnos y despertarse y discutir estas cuestiones. Estamos dormidos, y aparte hay que entender que muchas veces hablamos de lo banal, como mencionabas vos también, Alejandro, de quién se peleó con fulano, cuánto está el dólar, y después, cuando se va un gobierno y viene otro, directamente no se discuten las cosas, hay que hacer, y no se sabe qué es lo que se va a hacer, y eso es un problema, porque justamente si queremos dejar de discutir las banalidades, es para reemplazarla por un debate político auténtico, o sea, un debate político que podamos tratar estas cuestiones que son integrales, porque nos damos cuenta que como un Estado-nación es una unidad, no podemos resolver los problemas por puchitos. Tenemos que resolverlo integralmente, nacionalmente. Y yo creo que todos estos temas los tenemos que debatir todo lo que sea necesario. Es que realmente uno se termina percatando, a ver, que a mí me encanta la filosofía y eso lo noto bastante, también la política por supuesto, que lo que está en briga es recuperar la política. Pero bien entendida, recuperar el debate político, entender que estos políticos no son políticos, son atorrantes, son realmente corruptos, que no discuten de política, discuten de rosca constantemente. Sí, o sea, no hay cultura política, no hay discusión. Por eso cuando se dice la política divide, no es mentira, la política une. Pero para que una, se tiene que discutir de política. Discutir de política es discutir de esto. Discutir un todo, un nosotros, no una tontera electoral solamente. Te agradecemos mucho, Alejandro Suárez Saponaro, por haber venido. La verdad que ha sido una charla interesantísima. Esperemos que quizás en algún momento te tengamos de vuelta acá. Sí, como no, a disposición. Yo y el diario El Minuto, que soy corresponsal, también está a disposición de ustedes. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos el próximo sábado, ¿vale? Nos vemos el próximo sábado. Hasta la próxima.